28 de septiembre de 2019, un hospital en Homestead, Florida. A las 12:17 de la tarde se detiene el corazón del hombre con la voz más pura que ha dado América Latina. Y durante los 3 días siguientes, sus propios hijos no van a saber dónde está su cuerpo. Léelo otra vez, porque no es una forma de hablar. 3 días. 2 hijos recorriendo funerarias, tocando puertas, preguntando en hospitales, en oficinas, en la policía, buscando a su padre como si buscaran a un desaparecido. Así termina la historia de José José, el príncipe de la canción, el ídolo de millones, el hombre que lo tuvo todo y que, al final, ni siquiera podía ser encontrado. En este video hay 7 verdades detrás de esos últimos días. La mujer 20 años mayor que él, y el tren que la esperaba. La esposa a la que acusó de robarle la voz con brujería. La pistola que se metió en la boca. Los 40 kilos. Y una súplica. Déjenme morir. La puerta que sus propios hijos no pudieron cruzar. Y la pregunta que ninguna autopsia respondió jamás. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Guárdalas. Y aquí no te voy a inventar amantes ni crímenes. Te voy a contar lo que él mismo confesó, con su nombre y con su letra. Porque en este canal, la verdad no necesita adornos. Lo más duro no es cómo murió, es lo que dejó atrás. Una guerra que, 6 años después, todavía no termina. Porque José José heredó más que su voz. Y para entender esos 3 días, hay que empezar por una copa. La copa de su padre. Ciudad de México. 17 de febrero de 1948. En el barrio de Clavería, nace un niño al que llaman José Rómulo Sosa Ortiz. En su sangre venían 2 regalos. Su madre, Margarita Ortiz, era pianista de concierto. Su padre, José Sosa Esquivel, era tenor de ópera. Imagina esa casa, una casa donde el piano y la voz eran el idioma de cada día. Pero en esa misma casa había algo más, algo que el niño miraba en silencio. Su padre bebía. Detente y piénsalo. El hombre de la voz prodigiosa, el tenor, el artista, llegaba con una copa en la mano, y otra, hasta que un día esa copa pesó más que su propia familia, y se fue. El padre abandonó a los suyos, dejó a Margarita sola, con los hijos, con las cuentas, con el silencio, y le dejó al niño una herida que no se ve, pero que no se cierra nunca. La herida de un hijo que aprende, demasiado pronto, que el hombre al que más admira lo puso en segundo lugar, después de la botella. ¿Y sabes qué hace un niño con una herida así? A veces jura que él nunca será igual. Y a veces repite, sin darse cuenta, exactamente lo que vio. José tenía apenas 15 años cuando probó el alcohol por primera vez. 15, la edad en la que otros todavía juegan. Él ya cargaba la copa de su padre. Pero cargaba también lo otro, el don. Margarita no se rindió. Trabajó, resistió y sostuvo a ese hijo con lo único que le sobraba, la fe. Cuentan que fue ella quien le puso enfrente el primer piano, quien le dijo que algo grande venía, que su voz no era un juego, era un destino. Y aquí quiero que te detengas conmigo un momento, porque en esa casa estaban, uno al lado del otro, los 2 hilos de toda su vida, de su madre, la música, la disciplina, la voz que lo haría inmortal, de su padre, la copa, la ausencia, la sombra que lo perseguiría hasta el último día. El niño creció entre esos 2 hilos, y nunca, jamás, pudo soltar ninguno. Empezó desde abajo, cantando serenatas por unas monedas, tocando la guitarra en tríos. Se hacía llamar Pepe Sosa, un nombre cualquiera, un muchacho más, soñando en una ciudad enorme. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que esa garganta iba a provocar. En 1968, su padre murió. El tenor que se había ido, el hombre de la copa, se apagó para siempre. Y el hijo, en lugar de borrarlo, decidió honrarlo. Tomó su nombre y lo hizo suyo. Dejó de ser Pepe Sosa. Y se convirtió en José José, el nombre del padre, 2 veces. Como si cargarlo cada noche en el escenario pudiera por fin
reparar lo que en la vida quedó roto. Guarda ese detalle, porque todo su genio, toda su gloria, va a llevar para siempre el nombre del hombre que lo abandonó. Él heredó más que su voz, heredó también la copa, y la copa, tarde o temprano, siempre cobra. Ese cobro empezó en 1970, el año en que todo cambió. Se organizaba en México un festival, el Festival de la Canción Latina. Era el 15 de marzo de 1970, una fecha que él nunca olvidaría, porque partió su vida en dos, el antes y el después. Y a José José le pusieron en las manos una canción difícil, escrita por el gran compositor mexicano Roberto Cantoral, una balada llena de notas altas, de esas que exponen a un cantante y no perdonan un solo error. Se llamaba El Triste. Imagina la escena. Un muchacho delgado, casi desconocido, camina hacia el centro del escenario. El teatro está lleno, y empieza a cantar. Y pasa algo que casi nadie esperaba. Su voz subió, y siguió subiendo hasta un lugar donde parecía imposible que un ser humano llegara. Cada nota más limpia que la anterior. El público dejó de respirar, y cuando terminó, el teatro entero se puso de pie. Una ovación, de pie, para un desconocido. Piénsalo un momento. Ese día nació una estrella frente a los ojos de todos. Todos lo vieron, todos lo sintieron. Y entonces llegó el veredicto de los jueces. Tercer lugar. Sí, lo escuchaste bien. La actuación que México recuerda hasta el día de hoy, la que se sigue viendo medio siglo después, oficialmente quedó en tercer lugar. Pero pasó algo más grande que cualquier premio. La gente no necesitó que un jurado le dijera quién había ganado. La radio empezó a sonar. El nombre empezó a correr. Y en semanas, ese muchacho ya no era un desconocido. Aquí está la primera gran ironía de su vida. La ovación que perdió fue la que lo hizo eterno. Porque a veces, en la vida, no gana el que se lleva el trofeo, gana el que se queda en la memoria. Y él se quedó en la memoria de un continente. Y no solo de un continente. Esa balada llegó al número 1 en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, y se coló en listas tan lejanas como las de Japón, Rusia e Israel. Un muchacho de Clavería, cantándole al mundo entero en un idioma que medio planeta no hablaba, pero que, de pronto, entendía. De ahí, todo fue hacia arriba, y rápido. Su disco Secretos, en 1983, vendió millones. En toda su carrera se calculan casi 100 millones de discos vendidos, y llenó los escenarios más grandes del planeta, desde el Madison Square Garden hasta el Radio City Music Hall. Una canción, El Príncipe, le regaló el nombre con el que lo conocería el mundo entero. El Príncipe de la Canción. Una corona invisible, pero real. Pero guarda este número, porque es el que de verdad importa. Mientras más estadios llenaba, más rápido se vaciaba por dentro. ¿Recuerdas la copa de su padre? No se había ido a ningún lado. Cada triunfo se celebraba con un trago. Cada gira, lejos de casa, con otro. Meses enteros en aviones, en camiones de gira, en cuartos de hotel iguales en ciudades distintas. La soledad del que siempre está rodeado de gente y nunca está con los suyos. Él mismo lo confesaría años después. Dijo que había sido frágil, débil, que no supo decir que no. Detente y piénsalo. El hombre más aplaudido de habla hispana, por dentro se sentía el más solo, porque una corona no quita una herida, solo la esconde debajo del brillo. Su herencia nunca fue solo la voz, fue también la copa que no supo soltar. Y trabajaba a un ritmo brutal. En su época dorada grabó prácticamente un disco cada año, a veces dos. Gira tras gira, grabación tras grabación, exigiéndole cada noche más y más a esa garganta. Nadie lo imaginaba entonces, pero ese esfuerzo, sumado al alcohol, le estaba cobrando la voz por adelantado. Y lo que estaba a punto de entrar a su vida no era otra canción, era la primera mujer que lo empujaría al abismo. Y, años después, un tren. Era distinta a todo lo que había conocido, refinada, elegante, de la más alta sociedad mexicana, nieta de un expresidente de México, Plutarco Elías Calles.
Se llamaba Natalia Herrera Calles, pero todos la conocían como Kiki. Y había un detalle que nadie olvidaba cuando los veían juntos. Ella le llevaba cerca de 20 años. Él, un joven en la cima. Ella, una mujer madura, de mundo, de otra clase social, de otra generación. La atracción, cuentan quienes lo vieron, fue inmediata, intensa, imposible de detener, pero también fue, desde el primer día, un escándalo. La diferencia de edad, la diferencia de clases, todo un país opinando sobre una relación que parecía sacada de una novela. Se casaron, y el muchacho de Clavería entró de golpe a un mundo de lujo, de apellidos, de poder. Pero ese mundo tenía un precio, porque conforme pasaban los meses, el que subía en los escenarios bajaba en su casa. El alcohol dejó de ser una celebración y se volvió una necesidad. Ya no era la copa del triunfo, era la copa que no se podía soltar. Y el matrimonio empezó a agrietarse, entre giras, entre botellas, entre silencios. Él, años después, señalaría a esa relación como el punto donde su caída se volvió imparable. ¿Y sabes qué fue lo más trágico de todo? Que esta historia de amor, la del príncipe y la mujer de la alta sociedad, no terminó solo en divorcio. Terminó sobre unas vías de tren. Primera verdad. Cuando José José y Kiki se separaron, cada uno tomó un camino distinto. Él hacia arriba, ella hacia la sombra. Porque el precio que Kiki pagó por haber amado a un hombre 20 años menor fue altísimo. Buena parte de aquella alta sociedad que un día la recibió, ahora le daba la espalda. La señalaban, la juzgaban. La mujer refinada, de apellido poderoso, se quedó cada vez más sola. Mientras él llenaba estadios, ella intentaba sostener su propia carrera. Cantaba en clubes, de noche, y de madrugada regresaba sola a su casa en las lomas de Chapultepec. Imagínatelo. La misma mujer que había vivido rodeada de lujo y de flashes, ahora manejaba de noche, orillada, por calles vacías. Y en una de esas noches, en 1983, el destino la estaba esperando. En el camino de regreso a su casa, había un cruce de vías. Un cruce que había atravesado muchas veces. Pero esa vez, un tren venía en dirección contraria. El impacto fue brutal. Natalia Herrera Calles murió ahí, en ese cruce. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque en este canal no inventamos nada. Con los años, alrededor de esa muerte se tejieron todo tipo de preguntas y rumores. Pero lo que quedó registrado, lo documentado, fue un accidente. Un trágico accidente en un cruce de tren. Lo demás son sombras. Y las sombras no son pruebas. Lo que sí es innegable es la simetría cruel de esta historia. La primera mujer que lo acompañó en la cima terminó sola, apartada y con un final devastador. Hay un detalle más, y este parte el corazón. Años después, nació una de sus canciones más queridas, 40 y 20. 40 ella, 20 él. Muchos quisieron escuchar, en esa letra, el eco de aquel amor imposible que el mundo no le perdonó. La aritmética de una historia que la gente juzgó, y que terminó sobre unos rieles. ¿Recuerdas la herida del niño que vio a su padre irse? Empezaba a pasar algo escalofriante. La gente que entraba a la vida de José José salía marcada. Él heredó más que su voz. Heredó una forma de perder a la gente que amaba. Guarda este detalle, porque la siguiente mujer de esta historia no va a morir en unas vías. Va a protagonizar la acusación más extraña, más polémica y más difícil de creer de toda su vida. Segunda verdad, la esposa a la que acusó de robarle la voz. Todavía casado con Kiki, José José había retomado a una antigua novia, una ex reina de belleza, actriz, una mujer hermosa que el público ya conocía. Se llamaba Ana Elena Noreña, pero todos la conocían como Anel. Y aquí llega uno de los grandes escándalos de los años 70, porque Anel quedó embarazada mientras él seguía casado con Natalia. No eligió a tiempo, se le juntaron las dos vidas. Cuando por fin llegó el divorcio, José José y Anel se casaron. De ese matrimonio nacieron sus dos hijos mayores. Un niño, José Joel,
y una niña, Marisol, los dos herederos de uno de los apellidos artísticos más grandes del continente. Crecieron a los ojos de todo un país, con una expectativa imposible sobre los hombros: heredar la voz del príncipe. Ninguno lo lograría del todo, y con los años, ese apellido glorioso se volvería, para ellos, casi una sombra difícil de cargar. Porque cuando tu padre es una leyenda, el mundo entero espera que tú también lo seas. Por un tiempo, parecía la familia que él nunca tuvo de niño, la casa que la copa de su padre le había arrancado. Pero la copa seguía ahí, y esta vez se lo tragó casi por completo. El alcoholismo se volvió imposible de esconder. El dinero, que entraba a raudales, empezó a desaparecer por manos ajenas. Y el matrimonio se rompió en 1991, entre reproches, entre dolor, entre acusaciones que irían y vendrían durante años. Ese amor y ese dolor hasta llegaron al cine. Años atrás, José José había protagonizado una película sobre su propia vida, Gavilán o Paloma, interpretándose a sí mismo, con sus propias canciones de fondo. El hombre convirtió su herida en espectáculo, como si contar su caída, una y otra vez, frente a millones, fuera la única forma que conocía de sobrevivirla. Hasta aquí es la historia triste de muchas parejas, pero lo que vino después no se parece a nada. Porque en el año 2008, José José publicó su autobiografía, un libro llamado Esta es mi vida, un libro que él mismo describió como una catarsis, como sacarse algo que llevaba guardado por dentro durante años, y en ese libro y en las entrevistas que dio para promoverlo, hizo señalamientos gravísimos. Aquí es donde tú, que estás viendo, tienes que escuchar las dos versiones, porque este canal no reparte culpas, reparte los hechos y te deja decidir. La versión de él es la que dejó escrita, con su propia voz. José José afirmó que Anhel le habría dado, durante años, preparados de herbolaria, brebajes, y llegó a decir que eso lo destruyó, que disminuyó su fuerza y su capacidad para cantar. Incluso habló de brujería, de magia negra usada en su contra. Y no fue lo único que señaló. En ese mismo libro, acusó a su cuñado y manager, Manuel Noreña, de haberle administrado mal el dinero durante casi 25 años. 25. El hombre que llenaba estadios, que vendía millones de discos, decía haber terminado sin ver buena parte de ese dinero. Otra vez, según él, la traición venía de dentro de casa. Esa es su versión, grave, directa, firmada por él. Ahora escucha la otra. Anhel lo ha negado, siempre. Ella sostiene que fue la mujer que estuvo a su lado, que lo cuidó, que ayudó a construir su carrera en los años más importantes. Con el tiempo incluso le pidió perdón públicamente. No para admitir nada, sino, dijo ella, para liberarse los dos, para cerrar, como madre de sus dos hijos, una herida de décadas. Dos versiones, la del hombre que se sintió traicionado, la de la mujer que se sintió injustamente señalada. ¿A quién le crees tú? Guárdate la respuesta, porque todavía no tienes toda la historia. Lo único en lo que las dos versiones coinciden es en lo esencial. En algún momento, la voz más pura de América Latina empezó a apagarse, y esa pérdida lo iba a llevar al borde mismo de la muerte, por su propia mano. Detente, respira, porque la tercera verdad es la más dolorosa de todas. Tercera verdad, la voz más pura de México, y una pistola dentro de su boca. Piensa en lo que significaba su voz. No era solo su trabajo, era su identidad, era el regalo de su madre. Era lo único que, desde niño, siempre estuvo de su lado. Esa voz llegaba a notas que nadie más alcanzaba. Sostenía frases que quitaban el aliento. Era, para millones, la voz que ponía palabras a su amor, a su dolor, a sus noches más solas. Ahora imagina que esa voz empieza a fallar. Los primeros golpes vinieron temprano. En 1972, una neumonía grave y una lesión en el diafragma casi terminan con su carrera cuando apenas empezaba. Un pulmón le quedó dañado para siempre. Pero el verdadero enemigo era más lento y más cruel. El alcohol de tantos años. El esfuerzo brutal de cantar noche tras noche en la cima. Y más adelante, otra sombra.
la enfermedad de Lyme, una bacteria que, según él mismo describió, le provocó una parálisis casi total de un lado del cuerpo y le fue arrancando lo que le quedaba de voz. A eso se sumaba la diabetes. Poco a poco, el hombre que llenaba estadios ya no podía confiar en su propia garganta. Él mismo contó que pasó años hundido en una depresión, sin poder aceptar que la voz se le iba. 3 años, dijo, en los que nada parecía tener sentido. Y para principios de los años 2000, la verdad ya era brutal. El mejor baladista del idioma, el hombre de las notas imposibles, prácticamente ya no podía cantar. Detente y piénsalo. ¿Qué le queda a un artista cuando pierde lo único que lo hacía ser quien era? Él lo respondió de la manera más oscura posible. Con sus propias palabras, en una entrevista, José José confesó algo estremecedor. Contó que, al perder la voz, pensó en quitarse la vida. Que en un momento de desesperación, se metió una pistola en la boca. Y que el arma, simplemente, no funcionó. Quiero que nos detengamos aquí un segundo, con respeto, porque esto no es un chisme. Es el dolor real de un ser humano que sintió que ya no tenía razones para seguir. Él mismo lo interpretó después como una señal. Se preguntó qué otra prueba necesitaba de que no era su momento, de que algo, todavía, lo estaba esperando. Guarda este detalle, porque importa. El hombre que le cantó al amor como nadie, llegó a un lugar donde no encontraba amor ni para sí mismo. Él heredó más que su voz. Heredó también la certeza de que, sin ella, no sabía quién era. Y si crees que ese fue el fondo, todavía no lo era. Antes de seguir, déjame recordarte dónde estamos, por si acabas de llegar a este video. Ya te conté de Kiki y el tren. Ya te conté de la acusación de brujería contra Anel, con sus 2 versiones. Acabamos de ver la pistola. Pero todavía faltan 3 verdades. Los 40 kilos, y la súplica de que lo dejaran morir. La puerta que sus propios hijos no pudieron cruzar. Y la más fuerte de todas, lo que pasó con su cuerpo durante 3 días, y la pregunta que ninguna autopsia respondió jamás. Quédate conmigo, porque a partir de aquí, todo se vuelve más oscuro. Cuarta verdad. 40 kilos y una súplica. Déjenme morir. Estamos a mediados de los años 90, y el príncipe de la canción ya no parecía un príncipe. El alcoholismo lo había consumido, en el sentido más literal de la palabra. Según lo que se ha documentado de esa etapa, su cuerpo llegó a pesar alrededor de 40 kilos. 40. Imagina esa escena. El hombre cuya voz llenó el Madison Square Garden. Convertido casi en un fantasma de sí mismo. Frágil. Consumido. En la fase final de la enfermedad del alcoholismo, esa que ya no perdona. Y llegó un momento en el que, según se ha contado de esos días, él ya no quería pelear. Les pidió a sus amigos que lo dejaran ir. Que lo dejaran morir en paz. Míralo por un segundo. El ídolo de un continente, tirado, rendido, pidiendo permiso para morir. Ahí estaba, completo, el precio del estrellato. Toda la gloria del mundo no había podido tapar la herida del niño de Clavería. La copa de su padre lo había alcanzado, por fin, hasta el último rincón. Pero aquí, en el punto más bajo de toda su vida, la historia da un giro. Sus amigos no lo dejaron morir. Lo convencieron de intentarlo una vez más. Y lo llevaron lejos, hasta una clínica en Minnesota, en Estados Unidos, donde pasó semanas internado, luchando por recuperarse. Y por primera vez en décadas, lo logró. Alcanzó la sobriedad. Él la ubicaba a partir de 1993, un renacimiento que consideró el logro más importante de su vida, más que los discos, más que los estadios. Cuentan que, ya en los años 2000, fue un papel en la telenovela La fea más bella, lo que terminó de devolverle las ganas, volver a un foro, escuchar de nuevo los aplausos, sentirse útil otra vez. El hombre que había pedido morir, poco a poco, volvía a querer vivir. Y en ese renacer, apareció una mujer que sería clave en lo que le quedaba de vida. Una mujer cubana, Sara Salazar. A ella se le atribuye el papel de haberlo acompañado en ese renacer, de haberlo ayudado a levantarse del suelo. Se casaron en 1995.
Y 1 año después llegó una hija, una niña llamada Sara, a la que todos conocerían como Sarita. Guárdate ese nombre, Sarita. Guárdatelo bien, porque la mujer que ayudó a salvarlo y la hija que nació de ese amor van a estar, años después, justo en el centro del misterio más doloroso de toda esta historia. El hombre que pidió que lo dejaran morir sobrevivió, y durante un tiempo encontró algo parecido a la paz. Pero esa paz tenía fecha de caducidad, y lo que venía iba a separarlo de sus 2 hijos mayores de la forma más dura imaginable. Quinta verdad: la puerta que José Joel y Marisol no pudieron cruzar. Para entender esta verdad, tienes que recordar algo. José tuvo 3 familias: la de Kiki, la de Anel, con sus 2 hijos mayores, José Joel y Marisol, y la última, con Sara Salazar y su hija Sarita. 3 familias. Y al final de su vida, esas familias no se hablaban. En sus últimos años, ya muy enfermo, con el cáncer, con la diabetes, con un cuerpo desgastado por décadas de batallas, José se fue a vivir a Miami, bajo el cuidado de Sarita, su hija menor. Y fue entonces cuando, para José Joel y Marisol, su padre empezó a desaparecer en vida. Ellos han contado que pasaron meses sin poder verlo, que los mensajes se quedaban sin respuesta, que las llamadas no entraban, que intentaban acercarse, y una puerta, una y otra vez, se cerraba. Ponte por un momento en su lugar. Tu padre está enfermo, tal vez muriendo, y tú, su hijo, no puedes ni escuchar su voz. La tensión llegó a un punto extremo. En un momento, José Joel se presentó en la casa de Miami acompañado de la policía, para poder entrar y ver a su padre. Marisol, por su parte, había iniciado un proceso legal para lograr contacto con él antes de que muriera. Su padre, con policía y abogados de por medio, para poder verlo. Y hay un dolor dentro de este dolor, un detalle que a Marisol le pesa hasta el día de hoy. En esos años, ella estaba embarazada. Iba a convertir a José en abuelo, pero él nunca pudo poner la mano sobre esa pancita. Nunca sintió las pataditas de su nieta. Nunca la escuchó reír. Cuando el cantante murió, la niña ya tenía alrededor de 1 año de vida, y jamás se conocieron. Un abuelo y una nieta, separados para siempre por esa misma puerta cerrada. Tú, que quizá tienes nietos, imagina irte de este mundo sin conocerlos, sin cargarlos ni una vez. Ese fue otro pedazo del precio. Y aquí, otra vez, este canal te debe las 2 versiones. Porque esta es una herida entre hermanos que sigue abierta. Por un lado están José Joel y Marisol. Ellos sostienen que a su padre lo aislaron, que lo mantuvieron lejos de ellos. Han llegado a usar una palabra dura, que estaba, prácticamente, encerrado. Por el otro lado está la versión de Sarita y su entorno. Ella siempre ha sostenido lo contrario, que fue la hija que cuidó a su padre enfermo, que estuvo a su lado en lo más difícil, y que respetó lo que él, como padre, quería en sus últimos días. 2 versiones de una misma puerta cerrada. Unos ven un aislamiento cruel, otros ven a una hija cuidando a su papá. ¿Cuál es la verdad completa? Quizás solo la sabían los que estuvieron dentro de esa casa. Lo innegable, lo doloroso, es el resultado. Que 2 de sus hijos vivieron los últimos meses de su padre desde afuera, tocando una puerta que no se abría. ¿Y recuerdas la herida del principio? El niño que vio a su padre alejarse. Ahora eran sus propios hijos los que veían al padre alejarse de ellos. La misma escena. Una generación después. Él heredó más que su voz. Y sin quererlo, heredó también esa distancia. Se la pasó a sus hijos, como quien pasa una maldición de familia. Guarda este detalle, porque va a pesar en todo lo que sigue. Cuando José murió, José Joel y Marisol llevaban mucho tiempo sin poder estar cerca de él, y por eso, lo que pasó después, les dolió el doble. Sexta verdad. La pregunta que ninguna autopsia respondió. En marzo de 2017, José había anunciado, con un video, la noticia que estremeció a todo un continente. Tenía cáncer de páncreas. Durante 2 años entró y salió de hospitales. La enfermedad avanzaba.
Y sus hijos mayores, desde la distancia, escuchaban versiones, rumores, fragmentos de información sobre el estado real de su padre. Marisol llegó a expresar públicamente su preocupación. Contó que le inquietaba cómo se lo habían llevado, en qué condiciones estaba. Llegó a hacer, en voz alta, una pregunta muy fuerte. Se preguntó, abiertamente, ¿qué le habían estado dando a su padre en esos últimos tiempos? Aquí, tengo que ser absolutamente claro contigo, porque este es terreno delicado. Eso fue la pregunta de una hija angustiada. No es una acusación probada. Nadie ha demostrado que a José José le hicieran daño. Y es fundamental decirlo con todas sus letras. Lo que sí quedó flotando en el aire fue otra duda que la propia Marisol planteó en televisión. Ella llegó a decir que ni siquiera estaba claro que la causa hubiera sido el cáncer de páncreas, porque según contó, ese órgano ya le había sido extirpado tiempo atrás. Preguntas sobre preguntas. Y del otro lado, silencio. Porque cuando José José murió, ocurrió algo que dejó todas esas preguntas suspendidas para siempre. No se le realizó una autopsia. Piénsalo. El artista más importante de México en su generación. Una muerte rodeada de tensión familiar, de versiones encontradas, de sospechas de todos lados, y ningún estudio que pudiera cerrar, de una vez, todas las dudas. Sin autopsia, las preguntas de Marisol nunca tuvieron una respuesta oficial, y probablemente nunca la tendrán. Ese es el verdadero peso de esta historia. No que existan pruebas de algo, sino que la falta de respuestas dejó una herida que jamás cerró. Detente y piénsalo. A veces, lo que más duele no es saber, es no poder saber nunca. Y justo cuando esa incertidumbre estaba en su punto más alto, la familia se dio cuenta de algo insólito, algo que convertiría el duelo en una pesadilla que el mundo entero vería en vivo. Porque cuando José Joel y Marisol viajaron a despedir a su padre, el cuerpo de José José no aparecía por ningún lado. Y esa es la séptima verdad, la más increíble de todas. Séptima verdad. Los 3 días en que el cuerpo de José José desapareció. 28 de septiembre de 2019, 12 y 17 de la tarde. En un hospital de Homestead, Florida, el corazón del príncipe de la canción se detiene. Termina la lucha, termina la voz. La noticia estalla en todo el mundo de habla hispana. Y en México, un país entero se paraliza para llorar a su ídolo. Fue Sarita quien avisó a sus hermanos mayores. José Joel y Marisol recibieron la llamada más temida. Su padre había muerto. Y hicieron lo que haría cualquier hijo. Tomaron un avión, viajaron a Miami, a despedirse, a abrazarlo por última vez, a traerlo de vuelta a México, a su tierra, para que descansara en casa. Pero cuando llegaron, empezó una pesadilla que nadie podía creer. Sarita dejó de contestar. Las llamadas no entraban. Los mensajes se quedaban sin respuesta. La misma puerta que se había cerrado en vida se volvió a cerrar en la muerte. Y entonces vino lo insólito, lo que ningún guionista se habría atrevido a inventar. José Joel y Marisol no sabían dónde estaba el cuerpo de su padre. Detente y piénsalo de verdad. No hablo de un trámite lento. Hablo de 2 hijos, en una ciudad ajena, recorriendo la ciudad para encontrar el cuerpo de su papá. Fueron a hospitales, fueron a funerarias, una tras otra. Preguntaban por su padre, como si fueran extraños. Marisol lo contó después con una frase que parte el alma. Dijo que tuvo que llegar a esa ciudad como si fuera una amiga lejana del Señor, como si no fuera su hija, tocando puertas de funerarias que la corrían. Imagina ese dolor. Acabas de perder a tu padre, y en lugar de llorarlo, tienes que buscarlo, como si fuera un desaparecido. Llegaron a acudir a la policía de Miami. Pidieron ayuda a las autoridades, y durante horas, durante días, no encontraron ni un solo registro oficial que confirmara la muerte del hombre más famoso de México. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3. 3 días en que el ídolo de un continente, sencillamente, no aparecía. ¿Y sabes qué hacía mientras tanto la otra parte de la historia? Mientras José Joel y Marisol peregrinaban por la ciudad, Sarita daba entrevistas en televisión. Serena,
arreglada. Le explicaba al programa Primer Impacto, de Univisión, que las leyes de Estados Unidos eran muy estrictas, que nadie podía ver el cuerpo, que ni siquiera la esposa tenía acceso a él. 2 hijos tocando puertas afuera, y adentro, una explicación tranquila frente a las cámaras. Ese contraste fue el que encendió a todo un continente. Porque, para ser justos, aquí también hay 2 versiones, la de José Joel y Marisol, que vivieron esos días como una angustia insoportable, sintiéndose apartados hasta del cuerpo de su padre, y la de Sarita, que sostuvo siempre que solo estaba cumpliendo con la ley, con los tiempos, con los trámites de otro país. Pero pongas del lado que pongas tu corazón, el hecho quedó grabado en la memoria de millones. Durante 3 días, la familia de José José estuvo dividida por una pregunta brutal. ¿Dónde está el cuerpo? La misma pregunta que le dio la vuelta al mundo. La misma que, años después, tú escribiste en tu buscador, y que te trajo hasta aquí. Al tercer día, por fin, gracias a la intervención del Consulado de México en Miami, se logró una reunión. Los hermanos pudieron, al fin, sentarse, hablar, enfrentar juntos lo que ninguno quería. Y ahí llegó la decisión que tampoco los unió del todo. Se acordó cremar el cuerpo y dividir sus cenizas. Una parte se quedaría en Miami, la ciudad donde renació. La otra viajaría a México, la tierra que lo vio nacer. Los hijos mayores no estaban conformes. Ellos querían traerlo entero de regreso a casa. Llegaron incluso a intentar detener la cremación, con la esperanza de que todo su padre volviera a México. Pero el acuerdo ya estaba firmado. Y así, el hombre que había llenado el Madison Square Garden, el príncipe de la canción, fue dividido en 2, igual que su familia. Detente y mira la escena completa. El niño que un día vio a su padre irse por una puerta, terminó siendo un padre al que sus hijos tuvieron que buscar, de puerta en puerta, durante 3 días. Él heredó más que su voz, heredó la ausencia de su padre, y, al final, la repartió entre los suyos. Esa fue la verdadera factura, el precio del estrellato, cobrado hasta el último centavo. Pero la historia no terminó cuando por fin lo encontraron. Ni siquiera terminó cuando lo enterraron, porque la guerra por José José apenas comenzaba. Antes de volver a casa, hubo una despedida en Miami. En un auditorio del condado, cientos de personas hicieron fila durante horas para ver, por última vez, un féretro dorado cubierto de flores blancas. Un mariachi tocaba El Triste y Almohada, y la gente, entre lágrimas, se levantaba de sus asientos para cantar con él. La ciudad que un día lo vio renacer, también lo lloró. Y cuando por fin llegó a México, el país lo despidió como a un rey. Sus cenizas viajaron en un avión militar. Hubo un homenaje multitudinario en el Palacio de Bellas Artes el 9 de octubre de 2019. Una misa en la Basílica de Guadalupe. Una serenata en Clavería, el barrio que lo vio nacer. Miles de personas en las calles, cantando sus canciones, lanzando flores al paso. El mismo hombre al que sus hijos tuvieron que buscar de funeraria en funeraria, era llorado por millones. Esa fue la enorme paradoja de su final. Tan solo y tan amado al mismo tiempo. Y al terminar todos los homenajes, José José volvió, por fin, a casa. Sus cenizas fueron enterradas en el Panteón Francés de la Ciudad de México, junto a su madre, junto a Margarita, la pianista que le dio su primer piano, la mujer que le prometió, cuando era un niño, que algo grande venía. Piénsalo. Después de toda una vida de giras, de estadios, de excesos, de caídas, el niño de Clavería terminó descansando al lado de la única persona que nunca lo soltó. Regresó con su madre. Ese, en medio de tanto dolor, fue su último acto de paz. Pero si creíste que la muerte iba a cerrar las heridas de esta familia, la realidad fue la contraria, porque lo que se sembró durante toda una vida, se empezó a cosechar después de ella. La guerra por la herencia de José José estalló, y no ha parado en años. De un lado, un testamento en México. Del otro, reclamos en Estados Unidos. Demandas, acusaciones, entrevistas. De un lado, Anel, la madre de José Joel y Marisol. Del otro,
Sara Salazar y Sarita. Dos familias, unidas alguna vez por el mismo hombre, ahora enfrentadas en tribunales de dos países distintos. Cada cierto tiempo, un nuevo capítulo de la misma novela dolorosa. Y llegamos a lo más reciente. A lo que ocurrió apenas este 2026. La casa de José José en Miami, aquella casa que fue el centro de tantos conflictos, quedó atrapada en una deuda enorme, cercana a los $400,000, y en riesgo de perderse. Según lo reportado por la prensa del espectáculo, entre ellos el periodista Javier Seriani, Sara Salazar habría hecho un movimiento legal de último momento para quedarse con esa propiedad. Y en ese proceso, José Joel y Marisol habrían quedado, una vez más, fuera. Fíjate en la simetría. La misma puerta que no pudieron cruzar en vida de su padre. La misma casa donde tuvieron que llegar con la policía. Al final, se cerró para ellos, otra vez. Y aquí es donde esta historia se vuelve casi bíblica. Lo que se siembra, se cosecha. José José vio a su padre irse por culpa de una copa. Cargó esa herida toda su vida. Y sin poder evitarlo, sin quererlo jamás, la volvió a sembrar. Un padre alejado de sus hijos. Una familia partida en dos. Hermanos que hoy, todavía, pelean por lo que él dejó. La ausencia que él heredó de su padre, se la pasó a sus propios hijos. Esa fue la maldición. Esa fue la factura. Él heredó más que su voz. Y dejó más que una herencia. Dejó una herida abierta que sigue sangrando, generación tras generación. Pero no quiero que te quedes solo con la oscuridad, porque sería injusto con él. Porque este mismo hombre, el de la copa, el de las caídas, también hizo algo enorme. Se levantó, tocó fondo, pidió que lo dejaran morir. Y en cambio, eligió vivir. Alcanzó años de sobriedad, cuando ya nadie apostaba por él. Llegó a hablar, ya en paz, de más de 15 años sin una sola copa. Decía que por fin había aprendido a vivir un día a la vez, y a poner sus problemas en manos de Dios. Convirtió su desgracia en un mensaje, contó su propia historia sin adornos, para que otros no repitieran sus errores. Y sobre todo, nos dejó la voz. Esa voz que sigue sonando en cada bocina, en cada fiesta, en cada corazón roto que necesita una canción. El triste, almohada, gavilán o paloma. La nave del olvido. Lo pasado, pasado. El amar y el querer. Perdió la corona. Perdió la salud. Perdió por momentos hasta las ganas de vivir. Pero la voz nunca se apagó. Y nunca se va a apagar. Ahora, déjame regresar contigo al principio. A esos 3 días. Al hombre que todo un continente escuchaba. Y que, durante 3 días, nadie pudo encontrar. Esa es, quizá, la imagen más exacta de su vida entera. Un hombre al que millones tenían cerca en sus canciones, y que por dentro estuvo, casi siempre, terriblemente solo, buscado por todos, y encontrado, de verdad, por muy pocos. La vida de José José nos deja una lección que no cabe en ningún disco de oro. La fama te da una corona, pero no te devuelve lo que te faltó de niño. El estrellato ilumina el escenario y deja a oscuras la casa. Él heredó más que su voz. Y ese fue, hasta el último día, el precio del estrellato. Ahora quiero saber de qué lado estás tú. ¿Le crees a José Joel y a Marisol, 2 hijos que sintieron que les cerraron la puerta hasta el final? ¿O le crees a Sarita, una hija que dice que solo cuidó a su padre enfermo? No hay respuesta fácil. Escríbelo aquí abajo, con respeto, y cuéntame por qué. Y si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a El Precio del Estrellato. Porque detrás de cada gran ídolo, siempre hay una verdad que casi nadie se atreve a contar. Y aquí, te la vamos a contar toda.